Saludos, gentes, y bienvenidos a un nuevo programa. Vamos ahora a explorar un poco las expectativas, qué tipo de giros deben darse en materia de seguridad y sobre todo en materia de justicia. Hemos cerrado un ciclo en este periodo del buquelismo donde francamente la justicia ha venido siendo cuestionada por la manera, por la forma, por la aplicación, el tipo, al nivel de jueces, se ha perdido la independencia de poderes, se ha señalado que la justicia, el sistema judicial, en realidad se ha vuelto un instrumento del oficialismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en materia de justicia y esto cómo impacta al ejercicio del régimen, la aplicación de la ley, las capturas? ¿Cómo en realidad tiene que pagar las cuentas de este proceso la gente? Vamos a tratar de explorar todo esto con el abogado penalista Anthony Cruz. Gracias por estar nuevamente con nosotros, Anthony. Un abrazo. Muchas gracias y bueno, a ti primeramente por permitirme compartir con tu audiencia y vertir nuestra opinión, que resulta un poco incómoda, pero que es necesaria en los tiempos críticos que vive nuestro país. Vamos a ver, la idea es, como ya lo decía en la introducción, explorar qué está pasando o qué va a suceder, porque estamos en una etapa de transición. ¿Qué va a suceder con una herramienta que ha sido para muchos efectiva, pero también que ha generado enormes costos sociales? Si quieres, empecemos por acá. Esta asamblea recién instalada, bueno, de hecho se convocó en una plenaria extraordinaria exclusivamente para atender la orden, porque hay que decirlo así, la orden de Capres, para que se aprobara una extensión más del régimen de excepción. Esto en realidad no da señales de que pareciera que para el ejercicio del buquelismo no va a haber cambio. No se está pensando en suspender el régimen de excepción y tampoco se está pensando en atenuar, corregir o arreglar todas aquellas cosas que se le han venido señalando a este operativo, digamos, a esta operación o a esta aplicación de un mecanismo que a todas luces era contingencial, pero se volvió una dinámica permanente. ¿Para ti vienen cambios? ¿Se va a sostener igual? ¿Y cuáles son los costos de esto? Desgraciadamente no. Los próximos 5 años, el próximo quinquenio, se vislumbran cosas peores. El sistema judicial está colapsado, el régimen de excepción no dejará de ser esa arma que el gobierno actual encontró eficaz en sus objetivos. Ante una falta total de políticas públicas de seguridad, ya no digamos de una estrategia, optaron por esta herramienta que, si bien es cierto, es constitucional. Ya vamos por 27 ocasiones en las que se prorroga. Y quizás acá, bueno, voy a ser abogado del diablo un poco, porque muchos me dicen, mira, pero el resultado ha sido efectivo. Sí, pero no se le han puesto filtros. Hoy por hoy el problema es que el régimen de excepción no lleva dedicatoria. El régimen de excepción está aprobado en El Salvador y es aplicable a todos los salvadoreños. En ninguna parte de las prórrogas que se han hecho dice que el régimen es aplicable únicamente a pandilleros. Únicamente se establecen la pérdida de estos derechos a nivel nacional para todos los salvadoreños. No lleva dedicatoria. Ese es el problema, que no se le pusieron filtro. Luego, vemos que trataron, digamos, de hacer algo. Te pongo los 15 días que aumentaron de la detención administrativa. Anteriormente eran 72 horas para que la fiscalía indagara mínimamente y presentar o no una acusación ante una instancia judicial. Lo aumentaron a 15 días. Veamos el lado positivo. En 3 días era bien difícil conseguir arraigo, por ejemplo, para una persona. En cambio, en 15, sí. El problema es que en estos 15 días la fiscalía actualmente no indaga nada, absolutamente nada. Trabajan en base a cortes. Por ejemplo, de jueves a martes, todas las personas que han sido detenidas en el departamento de San Salvador las ponen en un solo grupo. Y a modo de sorteo, ven qué fiscal ha llevado la última audiencia y cuál fue el último, y al último le adjudican ese grupo. Es decir, no indagan a ninguna persona, trabajan en base a cortes, tal cual se tratara de cualquier otra cosa, menos de personas humanas, de ciudadanos, de personas, no vamos a decir los delincuentes, pues que sean procesados. El problema es que en esa, eh, en ese atarrayazo que ellos hacen, se van personas inocentes. Entonces, en el próximo quinquenio yo no vislumbro ningún cambio, al contrario,
van a aumentar y el régimen de excepción no va a desaparecer, no porque sea necesario, porque en la actualidad el régimen ya no tiene nada que ver con una política de seguridad o una estrategia. El régimen de excepción le conviene que siga únicamente al gobierno, porque es el que han utilizado para barrer el centro histórico, por ejemplo, para barrer con los comerciantes en la Costa del Sol que les estorbaban, vendedores ambulantes, por ejemplo, vendedores formales que no encajaban en el show que quieren montar este próximo 1 de junio. Entonces, no va a mejorar nada y va a empeorar. El régimen no va a desaparecer porque al gobierno le conviene que se mantenga. Es que esto que estamos hablando básicamente es como el gran señalamiento, es decir, yo te lo comentaba antes, eh, puede llamarse régimen de excepción o puede llamarse como quiera, pero este mecanismo que se ha implementado, si no tuviese tantas fallas, tantos costos, tantas arbitrariedades, abusos, francamente creo que nadie lo estuviese cuestionando. Pero el problema es que está plagado de fallas, está plagado de malos procesos, de debilitamiento institucional y francamente de un arrodillamiento institucional en muchos casos. Entonces, para tratar de ir profundizando sobre esto, Anthony, ¿cuáles son esas fallas, esas falencias, esos cortocircuitos que esta medida ha presentado, de los más graves a aquellos que de alguna manera pueden ser leves, pero que siguen generando costos? Tú podrías, desde la parte de, digamos, desde un enfoque más legal, jurídico, como abogado, podrías decirnos, estos en realidad son errores que no puede permitirse una democracia, no puede permitirse un sistema judicial sano, o por lo menos que deben de revisarse de manera, ¿cómo se llama? Fría, técnica y como política pública. ¿Cuáles serían esa lista que tú ves en este La, caso? la primera gran falla que existe es que se hacen audiencias masivas en las que no se indaga, no se individualiza persona por persona. Únicamente se lleva un grupo, te pongo un ejemplo, de 50 personas a una audiencia de imposición de medidas y en menos de 5 minutos el fiscal justifica y pide al juez que le dé 6 meses de instrucción con detención provisional y que se mantenga la reserva del caso. En menos de 5 minutos, con 50 personas, esa audiencia tendría que durar por lo menos de 3 a 5 días mínimo, porque se debe individualizar y decir por qué fulano, por qué Chepe, por qué Juan pertenecen a una agrupación ilícita, pero no sucede, ni siquiera mencionan el nombre. Y esa audiencia dura lo máximo media hora. Eso es un vejamen jurídico. Esa es la primera falla, porque no se está llevando ante los jueces contra el crimen a personas, sino a grupos. Y como el fiscal dice que son pertenecientes a la Mara Salvatrucha o la Mara 18, el juez le concede todo lo que le pide. Otra falla, en la primera audiencia de imposición de medida, se supone que el juez va a decidir la medida cautelar bajo la cual esta persona que está siendo acusada de pertenecer a una pandilla seguirá en el proceso. Ahí va a analizar si realmente conviene que siga detenida, que vaya a un centro penal o que se le den medidas sustitutivas. Pero no sucede nada de eso. A todos los envían a podrirse a un centro penal, a todos. Otra falla, y de la cual hago mea culpa, los abogados ya naturalizamos que en la primera audiencia no sucede nada positivo, entonces no vale la pena presentar arraigo. Y uno se lo dice a las familias, miren, en la primera audiencia no va a pasar nada, mejor recojamos todos los arraigos y pidamos una audiencia especial. Desgraciadamente nosotros ya naturalizamos y no tendría que ser así. Y los jueces se molestan. Recuerdo una jueza que me llamó la atención en audiencia porque yo le dije, qué casualidad o qué curioso que en esta audiencia se va a decidir si mi cliente entra o no a un centro penal, pero sucede que él ya tiene 10 días de estar en el centro penal de Izalco. Es decir, ya sabemos lo que esta instancia va a resolver y me cayó inmediatamente. Es decir, que usted se está adelantando a mi fallo. No, señoría, le mencioné. Simplemente le menciono que mi cliente ya está en un centro penal cuando se supone que es usted quien va y me cayó, me interrumpió y me dijo, usted sabe que lo puedo procesar por desacato.
estoy plenamente convencido, señorita, pero no puedo permitir y me mandó a callar. Ya en ese instante, un colega que estaba a la par me hizo una seña y me tocó el hombro, que mejor me detuviera, porque ya era infructuoso. Pero eso es lo que está pasando. Esas son, bueno, por mencionarte una de las fallas, que en un Ujú. sistema de derecho que no era perfecto, porque no era perfecto, pero había costado alcanzar. Un sistema judicial independiente, tener una ley penitenciaria que permita las visitas, que los reos salgan cuando un familiar cercano fallece, y ya eso, tirarlo a la basura, son de las fallas que te puedo comentar. Y podemos seguir numerándolas. Por ejemplo, Aquí cuando te, mujeres, por ejemplo, de la tercera edad, con un cáncer, no era mi clienta, pero estuve en audiencia en la que ella estuvo también, con un cáncer en la matriz, o sea, un cáncer delicado, una mujer mayor de 50 años ya, junto a su ya hija, avanzado. ya avanzado. O sea, una mujer de la tercera edad, a estas alturas, eso fue hace un año, no sé si ella está con vida. O sea, un cáncer avanzado tendría que habérsele dado medidas sustitutivas a la detención. Sin embargo, el juez contra el crimen dijo que no y la envió a un centro penitenciario. Desconozco si está con vida porque no era mi clienta, pero son de los casos dramáticos que se ven en cada audiencia. Aquí solo hemos hablado de una parte, Anthony, pero te voy a poner dos elementos para que sigamos ampliando este tema de las fallas. Es Adelante. importante que la gente lo ubique. ¿Qué está pasando en centros penales? Que es otro actor determinante. Bueno, de hecho, hay datos, hay informes de una cantidad eh, de más de 200 personas que han fallecido bajo custodia de centros penales y con orden de liberación. O sea, una cosa por el estilo. Y luego, te voy a poner el otro caso. ¿Qué pasa con la policía? Que prácticamente es el primer paso y que escuchamos al director de la policía en el transcurso de este ciclo del régimen de excepción decir que los policías eran los jueces de la calle. ¿Ya? Entonces, estos dos aspectos, si tenés algunos elementos que pudiéramos considerar relevantes en materia de fallas de este proceso que se está echando a andar. En materia de centros penales, el sistema penitenciario actualmente es una cloaca y cuando todo esto pase, porque va a pasar, no va a ser para siempre, nos daremos cuenta de todo lo podrido que ahí está sucediendo. Yo tengo, por ejemplo, clientes, un cliente en específico, que Dios me permitió, bueno, Dios, los conocimientos y bueno, todo lo que tuvo en nuestra mano lo pusimos en libertad. Y cuando salió este reportaje del Faro, creo que sí era del Faro, cuando hacían mención de este custodio de Indicativo Montaña en el Sí. Centro Penal de Mariona, que tenía a cargo las torturas. Yo le pregunté, mire, don fulano, ¿y usted escuchó alguna vez en Mariona a Montaña? Ah, cállese, me dijo. Ese era un gorilón, era un monstruo. Él me contó que pasaba Montaña a cualquier hora del día con los chimbos de gas lacrimógeno, rociándolos a cualquier hora, simplemente porque él quería. Y me dice él, mire, en donde yo estaba, los que sufrían de hipertensión, hasta 8 caían, como que eran pajaritos envenenados, caían, los sacaban, 8, y luego solamente entraban 5 o 6. Los otros ya no entraron. O sea, es lo que está pasando en los centros penales. O sea, y no lo digo yo por decirlo, me lo dijo un cliente, que por respeto obviamente no se puede revelar Claro, claro. es su nombre, pero me lo No, y dijo. por Es decir, seguridad centros también. penales actualmente es una cloaca totalmente. Quizás es como ya la cúspide de todo lo que está pasando. Ahí incluso, bueno, ya escuchamos que hay torturas sistemáticas. Tenemos casos, por ejemplo, yo tuve, y esta sí fue mi clienta, con 9 meses de embarazo casi ya, un embarazo complicado, porque su bebé venía en posición cruzada, no en posición de nacer. Los policías, y aquí hago atención a lo que me dijiste, los policías sabían que en los próximos días tenía una ultra para tomar la decisión si su parto iba a ser natural o sería necesaria una cesárea por la posición que su bebé tenía. A los policías no le importó y la trasladaron al centro penal de Izalco. La bebé, ella tuvo su parto ahí. La bebé murió porque le pusieron un parto natural, no una cesárea, como era necesario. La bebé murió. Únicamente entregaron el cuerpecito de la bebé. El tribunal autorizó que ambos padres, porque ambos padres fueron detenidos,
asistieran al funeral. Dijeron que no. El centro penal dijo que no porque no dejaban salir a nadie. Únicamente entregaron el cuerpo de la bebé. Al velorio llegaron policías a decirle a la familia que no querían que asistieran medios, que no invitaran medios de comunicación. Y ya en el funeral, en el cual yo sí asistí, me percaté que llegaron 3 investigadores a tomar fotografías, tanto de donde iba a ser enterrada y luego los asistentes, como amedrentando. Entonces, es lo que está pasando en El Salvador. O sea, el sistema penitenciario está podrido totalmente. No quieren autorizar visitas y actualmente no hay ninguna justificación técnica del por qué no autorizan un sistema de visitas. El sistema penitenciario no tiene por qué decidir poner en libertad o no a una persona que un tribunal dijo pónganlo en libertad. Nada más es una opción. Eso se ha cambiado totalmente y es parte de la inseguridad jurídica que tenemos. El sistema penitenciario hoy por hoy, lo menciono y lo repito nuevamente, es una cloaca. Y al hablar de la cadena de responsabilidad, podemos iniciamos con el policía y con el soldado, que detiene a una persona a sabiendas que únicamente lo hace por cumplir un número, no porque le conste mínimamente que pertenece a pandillas o porque sospeche. Luego lo envían y si en la siguiente etapa está el fiscal, que lo mete a una clica y lo manda a un tribunal contra el crimen. En la siguiente etapa sigue el juez contra el crimen, que le complace todo al fiscal y lo envía a un centro penal. Ahí entra el centro penal. Esa es la cadena básica de responsabilidad que tarde o temprano, o más temprano que tarde, Dios lo quiera, tendrán que responder. Y ahí están con nombre y apellido, en los expedientes, en las actas de detención, está el nombre de los agentes que detuvieron a las personas incluso que ya están muertas, que fueron asesinadas sistemáticamente por el gobierno. Luego están los jueces que tuvieron a cargo a todas esas personas. Está el nombre del fiscal que solicitó la imposición de medidas. Todo eso está registrado. De todo eso se lleva un registro y van a tener que responder y lo harán con nombre y apellido. Y luego, obviamente, está la cadena más grande, que ya es la de los poderosos, pues, el presidente de la República, el ministro de Justicia, fiscal general, los diputados que aprueban cada prórroga, que ya vamos la número 27, pero sí, son 2 cadenas. Está la cadena básica y luego está la del poder, digamos, la más grande. Pero sí, centros penales hoy por hoy es una cloaca que no garantiza absolutamente nada. Las granjas penitenciarias que habían sido pensadas como lugares para que las personas que ya van a recobrar su libertad aprendan un oficio, que no fueron pensadas como centros penales, por eso se llaman granjas penitenciarias, porque ahí se les formaba, se les enseñaba un oficio y se les preparaba, porque algunas personas tenían años ya de no salir, entonces les decía, miren, así está la sociedad, esto es lo que tenemos, pero ahora las granjas han desaparecido y ahora son centros penales. La granjita de Zacatecoluca ahora es prácticamente un gran hospital donde están enviando a morir a la mayoría de personas con enfermedades crónicas que ya están muy avanzadas y que difícilmente se recuperan. Que ya el centro penal de Quesaltepeque, que sí era el indicado para eso, no los recibe, porque ya van muy comprometidos en su salud y los envían a la granja penitenciaria de Zacatecoluca. O sea, todo eso desapareció. El sistema penitenciario, fíjate que no era perfecto, pero de alguna manera lo teníamos mínimamente ordenado. O sea, para que tuviéramos granjas penitenciarias, un lugar pensado para la persona que ya va a salir en libertad y que hay que enseñarle un oficio, para que no salga rehabilitar, nulo. digamos. Ah, correcto. Todo eso desapareció y ahora las granjas son centros penales nuevamente. Aquí te quiero preguntar para hacer un paréntesis, digamos. Escuchamos nosotros que fue en realidad un boom y que lo han vendido desde el ejercicio del gobierno como, como una medida altamente exitosa. Y me refiero a la megacárcel que construyó de manera acelerada, que por cierto, no se conoce ni el monto, quién la construyó, o sea, fue una inversión que se hizo opaca, no se conoce ninguna información, todo se reservó. Pero vamos a ver, eh, hay rumores, o por lo menos no se conoce con certeza, pero la información que se tiene es que esta cárcel al final de cuentas no ha sido una cárcel donde se va en realidad
a meter a los pandilleros, sino que hay una cuestión ahí de una cárcel de privilegios, mientras en el resto de centros penales hay una cantidad de gente que sale enferma, entra medio sana y sale muerta, entra normal y sale en condiciones, digamos, clínicamente graves. Entonces, ¿cómo se maneja esto de la megacárcel? ¿En realidad está siendo utilizada? ¿Para qué la usan? Y está contribuyendo a esta operación de la que se ha venido jactando, digamos, este gobierno. En este caso, el SECOT, que digamos es la única obra emblemática que este gobierno dejará, Uh es -huh. nada más que una moneda de cambio del pacto, y lo digo con propiedad, que el gobierno actual tuvo con las pandillas. El SECOT es un hotel, porque no hay hacinamiento. Los baños incluso los tienen ahí, a la mano, cuando en otros centros penales no es así. Y en los videos publicitarios que el aparato de propaganda del gobierno difunde, en donde casualmente a los youtubers de otros países sí les permiten entrar y grabar, podemos ver, por ejemplo, escenas donde están encerrados, ahí los pandilleros tatuados, y vemos que llega una enfermera, un equipo médico, y les está repartiendo a los que así lo necesitan sus pastillas, y les dan un vaso con agua y les dan las pastillas. Por favor, nosotros tenemos que rebuscarnos para que nuestros clientes que tienen enfermedades crónicas y necesitan medicamentos se los den, y no se los dan porque no dejan entrar a los médicos de medicina legal para que los examinen. Y los del SECOT, que supone que son los peores de los peores, sí, ahí tienen un equipo médico privilegiado para ellos que le reparte su medicamento diariamente. Cuando yo tengo clientes que entraron con hipertensión y como no les dan su medicamento, ahora han desarrollado una insuficiencia renal. Uno de ellos tiene grado 3, o sea, una cosa inconcebible. El SECOT al final es una moneda de cambio. Eh, Incluso, es decir, ya te lo mencioné, no hay hacinamiento. Prácticamente están, al parecer, tienen hasta aire acondicionado. Lo que ellos dicen es que hay una luz permanente. Entonces ellos no saben cuándo es de día y cuándo es de noche. Uh -huh. Pero me mencionan algunos que sí han podido entrar, no como imputados, por supuesto, sino como equipo, Uh -huh. que hay aire acondicionado. Es decir, una cuestión totalmente impensable para lo que se dijo iba a ser el sector. Y ves, por ejemplo, que el resto de la población penitenciaria en los centros penales normales se están muriendo, salen demacrados. Bueno, es más, voy a hablar con conocimiento de causa también. En una de esas tomas que salieron en el interior del SECOT, porque obviamente nosotros no venimos de una zona pudiente o privilegiada, venimos también porque hemos sido testigos de ese problema de las pandillas. Y sale una persona conocida, que sabemos que es pandillero, con tatuajes alusivos, y me dice alguien, mira, ya viste al fulano, qué gordo está, me dijo. Cuando se fue de aquí, se lo llevaron, iba seco, qué gordo lo tienen. Es decir, a eso nos referimos. Al final el secot es una moneda de cambio, es un privilegio, y lo han disfrazado como un castigo, pero no lo es, está muy lejos de ser. A nivel de fiscalía, si hay algunos aspectos que en realidad pudiéramos identificar como fallas en este ejercicio de aproximadamente un poco más de 2 años, ¿cuáles son las que más se identifican, digamos, a partir del papel que básicamente es el acusador, ¿no? Es el que debe demostrar la culpabilidad? Eh, en realidad la fiscalía tiene capacidad para esto que está enfrentando. Es una institución que ha superado sus limitantes o sus fallas, o en realidad vemos a una institución con más falencias. En este caso, la Fiscalía General de la República se ha convertido en una institución, como una especie de maquila. La primer falla es que los fiscales, la mayoría de y por eso yo me tomo el atrevimiento de llamarle fiscalitos conflictos, porque pareciera que los encontraron en una caja de cereal, les echaron agua y los convirtieron en fiscales. Yo soy testigo y conozco de primera mano que de la base de datos de quienes sirvieron de fiscales en las elecciones anteriores, no las que acaban de pasar, sino las primeras, donde ganó el oficialismo. Ahí, cuando salen las convocatorias para ser fiscales electorales, generalmente acuden estudiantes recién graduados, abogados recién graduados, y son colocados.
La base de datos que tenían simplemente comenzaron a llamar. Hola, buenas noches, sí, mire. Y lo llamaron a una entrevista y lo hicieron fiscal. Me consta de vista y oído esos casos. Es la primera, es decir, pusieron a fiscales sin ningún tipo de experiencia. O sea, que Otra pusieron falla. a estudiantes, No, no, perdón, sí, sí, quizás lo expresé mal. ajá, Abogados recién graduados, o sea, sin ok, ningún tipo de experiencia, que ni siquiera habían litigado, no llevaban ni un ujú, año de estar litigando, sin ningún tipo de preparación. Otra falla, los fiscales no indagan absolutamente nada y llegan con el mismo guión a ujú, contar la historia de la pandilla, a contar por qué se decretó el régimen de excepción, por aquel fin de semana negro, por aquella huila que salió de un penal de San Miguel, llegan a repetirlo. Es más, es tan descarado que los mismos jueces dicen, mire, evite contar la historia de la pandilla porque ya la conocemos, y llegan a ujú, repetir lo mismo. Es un guión. Todos los fiscales repiten lo mismo. Por eso ya lo conocemos. El juez le dice, no cuente la historia de la pandilla, señoría, tenemos 35 personas pertenecientes a la clica de esta y esta pandilla y solicitamos 6 meses de institución formal con detención provisional y solicitamos se mantenga la reserva del caso. Ese es el ujú. guión. Yo me lo puedo de memoria. Es decir, la Fiscalía General de la República se ha convertido en una maquila, eso es lo que. Y lo digo con propiedad y las disculpas porque tengo conocidos ahí también, pero es la Ujú. verdad. O sea, no tienen ningún tipo de criterio ni libertad. Cuando uno les pide algún tipo de medida, ¿qué dicen los fiscales? No estamos autorizados. Por favor, si ellos se presentan ante el juez en la solicitud que le hacen como el representante del fiscal general de la República y no pueden tomar ninguna decisión, tienen que hablar con su jefe superior inmediato. Es decir, esa es otra de las fallas de la fiscalía. Ha perdido En- totalmente la razón de ser, que tiene a ajá. cargo la dirección, tiene la dirección de la investigación, pero no investiga. Y en este caso, digamos, ¿cuáles son las pruebas que presentan para darle base a un juez? Es decir, para demostrar que el capturado, el detenido, en realidad tiene un vínculo directo con el asunto que se le está vinculando o señalando. Digamos, ¿sobre qué base? O simple y sencillamente ya pareciera, por lo que estás comentando, Anthony, pareciera que hay una especie de preacuerdo entre el fiscal, el juez, y ya no hay necesidad de presentar nada. En la primera audiencia de imposición de medidas, el juez debe decidir bajo qué medida la persona va a continuar en el proceso. Entonces, Ujú, la fiscalía debe presentar indicios mínimos, porque es una primera etapa. Ahí no se va a resolver si la persona es culpable o inocente, pero debe ujú, presentar indicios mínimos que hagan pensar que esa persona probablemente sí pertenece a una pandilla. Pero ¿cuáles son los indicios mínimos? El acta de detención policial, el acta de chequeo corporal y, lo más risible, el acta donde se le asigna un defensor público. Esos son documentos que no son indicios que la persona pertenezca a pandilla. Son documentos procesales que acreditan nada más que el proceso ha iniciado. Pero decir que un acta de chequeo corporal, decir que el nombramiento del defensor público o que el acta de detención policial, dándole fe totalmente a lo que los policías dicen, que en todas mienten, y los jueces dicen sí, que son indicios mínimos, porque las pandillas existen y está penado que alguien pertenezca a pandilla. Esa es la justificación bajo la cual los jueces autorizan todo lo que la fiscalía les pide, pero no presentan ninguna prueba. Pa- Pasando esto, en realidad hemos escuchado, porque no hay información, no hemos recibido un informe, digamos, nacional, públicamente. El país no ha logrado, o el gobierno no ha logrado decir, esto es, eh, digamos, el ejercicio de estos 2 años de régimen de excepción. No hay un informe, no hay datos, no hay cifras, no hay números, no hay claridad, no hay posibilidad ni posibilidades para preguntar al respecto. Entonces, ¿cuál es en realidad la actitud o el comportamiento que el gobierno tiene ante todas estas falencias desde tu perspectiva? Porque se le han venido señalando, pero pareciera que la gente lo que hace es eh, refugiarse en este esquema del, del resultado que te da o que la gente dice
de la seguridad, es decir, sí, estos son pandilleros, estos, los familiares de pandilleros, este defensor es defensor de pandilleros, entonces todo termina en una especie de acusar y de señalar a aquellos que de alguna manera han venido tratando de cuestionar las imperfecciones y las fallas que tiene el sistema. Entonces, esto ya tiene que ver más con la cabeza, digamos, quienes están al frente. Y ahí quien ha estado, más bien, asumiendo un rol importante es el Ministerio de Justicia y, por supuesto, la presidencia. ¿Ves tú en este ejercicio más político, digamos, alguna intención, interés o señal de que haya posibilidades de corregir todo esto que hemos conversado? Desgraciadamente, no, porque corregir todas estas cosas, primero, no tienen cómo hacerlo, porque como lo mencioné, el tema está colapsado. Comenzar a Ujú. corregirlo, primero sería reconocer que nosotros tenemos la razón, como sí la tenemos. No creo yo. Creo que será necesario, no sé qué va a pasar, creo que vamos a llegar a un punto de quiebre en el cual el sistema no pueda más y tampoco las personas, porque ya vamos Ujú. por personas que tienen más de 2 años de estar detenidas, no se está llevando a cabo ningún tipo de investigación. Creo yo que lo único que esperamos es un colapso tanto del sistema cuando diga, mire, ya no sabemos qué hacer, y luego las personas. Es decir, desgraciadamente es lo único. Porque voluntad de parte del gobierno no creo que exista. No se les ve forma. Se han ido lo más fácil, agrupar a las personas en clicas, cuando tenían que haberlas individualizado, pero no lo están haciendo. Creo que no. No se vislumbra una salida por voluntad de las autoridades. Voy a preguntarte esto, pero de alguna manera hasta la respuesta está puesta, pero yo creo que es importante escucharlo. La Asamblea Legislativa redujo las comisiones y una de las, digamos, ha dejado creo que 8 comisiones nada más. Pero una de esas comisiones es la Comisión de Seguridad. En teoría es la que debería estar discutiendo, debatiendo este tema, tratando de superarlo, perfeccionarlo, ¿verdad? En este caso hablamos de que el presidente de esa comisión es el diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro. Pero francamente uno escucha a este diputado hablar sobre el tema y no escuchás que haya fallas. No, pareciera que todo es perfecto. Pareciera que toda la gente que ha fallecido, los inocentes que han sido detenidos, no son un tema de importancia o relevancia para este diputado. Y ese es el que conduce la Comisión de Seguridad. Entonces, ¿cuál es el papel que ves en esta asamblea, en toda esta agenda, Anthony? En esta parte de la Asamblea Legislativa en general no se puede esperar nada bueno y de esta Comisión de Seguridad que tiene en sus manos, bueno, el estudiar cada prórroga del régimen de excepción, que no lo hacen, y es ahí donde debería, por ejemplo, ponerse filtro y evitar todas estas fallas que hemos mencionado, las capturas arbitrarias, por ejemplo. Y cuando vemos que quien la va a presidir no tiene ningún tipo de formación o preparación, porque no la tiene, y ya lo has mencionado, cuando trata de justificar únicamente lo hace con puras falacias, por decirlo así, aunque en el fondo son viles mentiras, realmente no podemos esperar nada bueno, porque de esa comisión es donde tendría que haber surgido otra comisión para investigar las detenciones arbitrarias, para investigar las muertes que se han dado en manos del Estado. No sé por qué razón no le toman importancia y únicamente dice el ministro de Justicia y el fiscal que esos son casos que han quedado ya archivados porque no hay causa probable de crimen que investigar. Algo totalmente nefasto. Y a partir de esa comisión de seguridad es que se podría haber legislado, pero no se hará. Así que la perspectiva no es nada positiva. Cierro con esto en materia de ir destacando todos estos hallazgos. La parte de la Procuraduría, la institucionalidad que ve el tema de derechos humanos. Ahora se ha nombrado hasta un comisionado de derechos humanos. ¿En realidad tiene sentido? ¿Ha tenido algún papel? ¿Ha jugado algún rol? En este caso, bueno, la Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos, la procuradora en específico, pues simplemente es un adorno para justificar que hay quien vele por derechos humanos y no lo hace.
Luego el comisionado, que no tendría que existir uno, porque bastaría con haber fortalecido la Procuraduría y haber hecho que la Procuradora trabajara, pero nombraron un comisionado que simplemente es una maceta carísima, porque habría que ver cuánto es el sueldo que tiene, y que las veces o las pocas veces que ha intervenido o ha opinado, pues lo ha hecho en una postura eh, totalmente, bueno, casi diciendo, aquí no pasa nada malo, en los centros penales todo está bien. Es lo que sucede. Entonces, realmente en ese tema estamos totalmente, bueno, como en todo, desgraciadamente. Pero no, en temas de derechos humanos tampoco, creo que estamos bien. La Procuraduría simplemente, bueno, la Procuradora, porque hablar de Procuraduría es todos los empleados. La Procuradora es simplemente un adorno. No tan bonito, pero es un adorno. En esta parte, y tratando de ir ya a algunos de los efectos que hemos visto, sin duda el tema de las pandillas ha sido un tema que se ha controlado, o sea, eh, evidentemente la población, la gente, tiene una relación distinta y una sensación totalmente diferente. Pero hemos visto que otros casos empiezan a moverse también. Y el tema de la seguridad es amplio, no solo puede concentrarse en un aspecto puntual y tampoco te puedes quedar estancado ahí. Entonces ahora hablamos de desaparecidos y no, no es un tema resuelto. Ahora está apareciendo el tema de suicidios que tiene que ver con el factor de violencia y otro tipo de delitos que nuevamente empiezan a reaparecer, como el tema de la delincuencia, el hurto, el robo y otro tipo de situaciones que ya empiezan a ser señalados. ¿Cuál es la perspectiva en este sentido? ¿Qué debería de suceder? Ya que se ha avanzado en el tema de las pandillas, para bajar, para contrarrestar esa presencia. ¿Hacia dónde deberíamos de caminar, Anthony? En la ruta de decir, algunos han planteado, Anthony, el país y este gobierno debería de privilegiar el interés por volver a un Estado de Derecho, a un ejercicio democrático, a donde se respete de alguna manera el sistema de derechos, para dejar o salir de este esquema basado en el abuso, por decirlo así. En esta parte, siempre lo he mantenido, que el régimen de excepción no es una política pública ni una estrategia, ni un tema que tiene que ver con seguridad, porque seguridad es un tema que en su definición, en la definición de este concepto es amplio. Seguridad no solamente es haber reducido a las pandillas, el actuar de las pandillas, tiene que ver con otras cosas. Y con el resurgimiento de estos delitos que no son, jurídicamente se conocen de bagatela, raterismo y todo esto, y los otros que también son más graves, las desapariciones, el tema de suicidios, que habría que ver por dónde es que va, porque es algo bastante sospechoso también. Entonces, nos deja entrever y demuestra que tenemos la razón. No bastaba con detener el accionar de las pandillas. Habrían otros temas. La seguridad es mucho más amplia. Las pandillas era, por decirlo así, el peor mal de los males que habían. Pero con el resurgimiento de todo esto que he mencionado, y tú también lo has hecho, demostramos que efectivamente en El Salvador no hay una estrategia de seguridad. Tendría que atenderse al resto de problemas. Tendría que atenderse el desempleo. Y no justifico con esto que el no tener un empleo justifique salir a robar, pero tienen que atenderse todas estas necesidades, que son parte de una estrategia de seguridad que El Salvador no tiene, por ejemplo, el En acceso esta a la lógica, educación. en esta lógica, y ya eso está más que cantado, va a haber una reforma constitucional. Ya dejaron la Sí, puerta abierta. ¿Tú crees que esa reforma constitucional va a tener un apartado, un capítulo dirigido a este tema, que puede ir más en la lógica de normalizar todos estos aspectos que se han venido señalando como fallas y abusos del sistema? sin duda alguna, la reforma constitucional es inminente y lo que sospechamos es que no es que van a intentar, lo van a hacer, van a legalizar y ya no habrá necesidad de estar prorrogando por tantas veces el régimen de excepción. Únicamente acomodarán estos derechos que hoy por hoy están suspendidos a la población para justificar y los harán ver como algo normal, algo legal. Eso sin duda sucederá. No sabemos de qué forma lo van a plantear, pero lo harán. Harán que todos estos derechos sean como más controlados, a manera que el régimen de excepción como tal ya no sea nombrado, pero en la práctica será aplicado. Con esto
básicamente nos deja abierta la puerta para empezar a evaluar qué va a pasar con la justicia en un segundo periodo del buquelismo, eh, tomando en cuenta que el sistema de justicia del primer ciclo del ejercicio de Bukele cierra con todas estas falencias, estos señalamientos, estos aspectos que, como tú decías, se pueden convertir en procesos que más adelante van a tener que pasar por la justicia. ¿Qué podemos esperar en un segundo periodo del buquelismo en materia de justicia? O sea, ¿hacia dónde vamos en materia de justicia? ¿Vale la pena? Porque esto es importante decirlo, Antonio, es decir, ¿vale la pena ir a poner una demanda a la fiscalía? ¿Vale la pena llegar a la sala de lo constitucional o a la corte a someter un recurso? Eh, ¿Tiene sentido ir a la Procuraduría a tratar de establecer un, un anuncio una denuncia a alguien que te, ya sea laboral, ya sea, que ha faltado a tus derechos? O sea, a eso vamos, ¿vale la pena esto? ¿Vale la pena ir a establecer una denuncia a un agente de la policía, a un agente del CAM, que hemos visto que le pasa por encima a señores de 60, 70 años por tratar de quitarle la mercadería? O sea, ¿de qué tipo de justicia es la que podemos estar hablando en un segundo periodo del buquelismo? Definitivamente que en el tema de justicia no habrá nada positivo. Sin embargo, es de aclarar que siempre valdrá la pena acudir a las instancias, no porque van a responder, porque no lo harán, pero nos queda de resguardo que se intentó y se buscó. Y luego, bajo este argumento, es donde se va a poder optar a instancias internacionales, a cortes internacionales, porque las cortes lo que van a decir es, mire, y ya intentaron que se haga justicia por las instancias salvadoreñas, entonces no podemos saltarnos esa parte. Se debe acudir a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y denunciar. Se debe acudir a la Fiscalía y denunciar detenciones arbitrarias y que quede un registro para que cuando ya no cumplan, las cortes internacionales sí prestarán atención, porque definitivamente se probará que en El Salvador justicia no existe. Es decir, desgraciadamente tenemos que demostrar que el sistema de justicia en El Salvador no existe para pedir que intervengan instancias internacionales. O sea, desgraciadamente esa es la realidad a la que nos avecinamos en un segundo periodo, como tú lo llamas bien, del buquelismo. No habrá justicia, pero valdrá la pena ir a las instancias a sabiendas que no nos contestarán, pero habremos agotado esa instancia. Ya no tendremos excusa para que alguien nos diga, presentarnos pruebas, como me dicen a mí los seguidores del gobierno, presentar pruebas. Y yo les digo, es que ustedes no necesitan pruebas, sino un cambio de cerebro. Entonces, desgraciadamente, tenemos que probar que el sistema no funciona. A Ujú. eso es lo ¿Ves cambios en el gabinete, Antonio? Digo gabinete de seguridad, me refiero al tema de seguridad, porque que está creo. señalado Carlos Marroquín, está señalado Ciris Luna, ya sabemos de los señalamientos, hay audios de haber liberado al CROC, del ministro de Justicia, que no solo está señalado con aspectos de violaciones actuales con este periodo, sino que también cuando fue funcionario de Tony Saca. Y luego hablamos de otros aspectos, el mismo director de la policía que participó en reuniones ¿cómo se llama? Cabecillas de pandillas en el periodo anterior de gobierno. Entonces, uno dice, estos son aspectos también que se deben corregir. ¿Ves tú que puedan haber cambios que tiren señales positivas, que lancen en realidad luces distintas en ese gabinete, o vamos a seguir viendo que ese gabinete se maneja y se mueve con la impunidad que hemos visto que se mueve ahora? No creo que existan cambios porque en los actuales funcionarios ya conocen bastante, entonces tienen mucha información. Cambiar a uno de ellos implica dejarlo ir con mucha información y obviamente con algún tipo Cabo suelto se le llama eso. correcto, con algún tipo de descontento. No habrá cambio. Bueno, de Además, hecho, perdón, te voy a interrumpir, pero sí, sí, a adelante. quien se le podría decir que era un cabo suelto fue Alejandro Mason, y ya vimos cómo terminó. Así es, así es. Alejandro, bueno, bueno, no tengo que ahondar en eso, pues lo conocemos. Definitivamente que no habrá un cambio. Además, los actuales funcionarios, el fiscal, el ministro de Justicia, Carlos Marroquín, el director de centros penales, han demostrado una fidelidad lambiscona
abismal. No creo yo que lo vayan a cambiar. Han demostrado lealtad a este régimen que gobierna. Finalmente, cuando hablamos del tema de seguridad, es importante, digamos, la opinión de la gente, la percepción de la gente y la evaluación que la gente hace también del territorio. Y como lo decíamos en el transcurso de la charla, de la plática, mucha gente en realidad ha percibido un entorno distinto en su colonia, en su pasaje, en su cuadra. Pero así como, vamos a ver, te lo voy a poner de esta manera para escuchar tu reflexión. Así como en algún momento muchos de los vendedores ambulantes del sector informal aplaudían a Nayib Bukele y celebraban sus decisiones, ahora en realidad han sentido el garrotazo del bukelismo, por decirlo así, y han cambiado de su perspectiva. Y entonces ahora ven críticas y ven situaciones que no son tan favorables. ¿Por qué? Porque ya sintieron en carne propia el ejercicio de esas decisiones. ¿Tú crees que esto también pueda ir sucediendo en materia de la percepción que la gente tiene en seguridad? Porque si algo está bastante claro, por lo menos lo podemos decir que lo hemos visto en el ejercicio práctico de Bukele. Es que Bukele cambia de decisiones a partir de cómo se mueve su popularidad. Y probablemente el régimen sea también un factor que va a modificarse en ese sentido. Es decir, cuando la gente deje de valorar porque está sintiendo en realidad en carne propia los costos de esas medidas, probablemente también el régimen de Bukele decida cambiar esta dinámica. ¿Tú crees que la gente va a ir entendiendo esto o no lo ves digamos, en el corto plazo o en el mediano plazo? La gente lo va a ir entendiendo como lo va haciendo. Yo lo mantengo. Esperen sentados su turno para tener un encuentro con el régimen. Y no será necesario que los detengan y los lleven presos. No, su encuentro con el régimen llegará. La vorágine va avanzando poco a poco. El problema es que ahora ya los votantes o la opinión popular al gobierno ya no les sirve, ya no les es útil, porque ya tienen todo el poder. Cuando el pueblo comience a sentir ya sobre sus hombros el régimen de excepción propiamente, habrá una bota militar que los silencie y los calle. Es decir, no va a cambiar. Creo que el gobierno no va a cambiar en razón de que baje su popularidad. Ya no necesita, porque ya tiene todo el poder absoluto. Para eso están las botas militares, para callar cuando el pueblo ya no aplauda con los ojos cerrados. Y pasará. La perspectiva en realidad se vuelve, digamos, un ejercicio que tiene que pasar por la percepción, por la opinión de la gente, por la propaganda, por toda esa, ¿cómo se llama? Avalancha de contenido que está llegando por todos lados, desde los teléfonos, los medios, la radio, etcétera, voceros, influencers y de todo lo que hay. Eh, ¿Tú crees que este tema requiere también de un esfuerzo porque se logre comunicar también la otra cara de la moneda, la voz, los testimonios de la gente que inocentemente ha tenido que pagar costos? ¿O hay alguna otra cosa que en realidad desde la sociedad se deba hacer? En esta parte hay una gran falla que tenemos todos aquellos que nos llamamos oposición, no necesariamente una posición partidaria, pero incluso hasta ellos están envueltos en esto, y es que al día de hoy no se ha logrado una articulación, porque son muchos los sectores. O sea, no soy solamente yo quien está opinando en contra, hay muchos otros que lo hacen de manera pública y sin miedo, pero hace falta una articulación. Mientras estemos cada quien por su lado haciendo estos esfuerzos y de por medio existan algún tipo de celos o revanchismo, no se Ujú. logrará. Primero tenemos que unificarnos quienes opinamos de manera disidente a este gobierno, no por hacerlo, sino porque tenemos una razón. Y luego tener en cuenta que se debe articular a todas las víctimas del régimen de Ujú. excepción. No se ha logrado tampoco. Son miles de familias que están siendo afectadas y no ha habido alguien que logre articular este descontento. Por eso yo siempre les digo a los familiares, miren, sé que están tristes, pero esa tristeza eh, se escucha mal, pero conviértala en ira, porque la ira les dará fuerza, la tristeza no. Entonces, la oposición como tal, como oposición en general, necesita articularse y hacerle la lucha
a la propaganda del gobierno, que se logra de alguna manera en redes sociales, porque de alguna manera logramos con nuestros contenidos desmentir, pero si lográramos articularnos, creo que se lograría por lo menos hacer que el gobierno repiense, pero al momento no lo hemos logrado. Anthony, te agradezco el tiempo, las reflexiones, toda la experiencia que has compartido con nosotros en este ejercicio. Sin duda, uno quiere que el país se mantenga en una carretera, en una vía, digamos, con más seguridad, con mayor tranquilidad, pero también es necesario que se haga valer la justicia. O sea, la justicia no puede seguir siendo una justicia que toca al que no es chero tuyo, pero que el chero tuyo lo protege, lo blinda, le da impunidad, no lo persigue. Entonces yo creo que esa es la gran deuda. La mayor deuda es una justicia que sea de verdad equilibrada, equitativa, que vaya por igual a juzgarlos a todos, no solo a los que no tienen cómo defenderse, al pobre o al de la comunidad o al que no tiene cómo resolver, pero aquellos que en realidad están cometiendo delitos, y no solo en materia de crimen, sino en materia de corrupción y otro tipo de cosas, la justicia no los toca. Y sobre todo aquellos que están cerca, cerca del oficialismo, cheros. Bueno, hemos visto el caso de Cosavi, que sospechosamente la gente que está al frente, a la cabeza de esa operación, no fue capturada, se fue, huyó. Y está claro que a alguien les pitó, como dicen, les tiró, ¿cómo se llama?, la avanzada y les dijo, mire, váyanse. Y nadie tuvo la capacidad de tenerlo, siendo que el mismo fiscal ha dicho que esa investigación tiene varios años. Entonces, lo que te queda claro es que la justicia aquí es para unos y para otros no. Eso yo creo que es la mayor deuda que queda en este ciclo que está cerrando el buquelismo y que, como tú lo has planteado, eh, no se le ven señales de que vuelva a un estado donde en realidad se aplique como debe ser, con equilibrio, con buena investigación, con instituciones creíbles, con funcionarios que en realidad respeten a la ley, respeten a la vida y a la persona. Pero aquí prácticamente todos son culpables. No sabemos de qué, pero ya eres culpable, siempre y cuando no eres parte de la cherada del gobierno. Realmente es lamentable y hay muchas deudas, no solamente esa, pero desgraciadamente lo único que nos toca es resistir y articularnos. Repito nuevamente eso. Tenemos que articular nuestro descontento y convertirlo pues en acciones en favor de las víctimas. Totalmente. Bueno, y sí, gracias Anthony por el tiempo, por todo el contenido, la reflexión y la experiencia tuya que nos has compartido. A ti muchísimas gracias por hacernos parte de esta voz. Excelente. A ustedes, gentes, agradecerles nuevamente. Como siempre, vamos a compartir pequeñas cápsulas de este contenido, de esta charla que hemos tenido, de los elementos más importantes. La lógica, como siempre les digo, aquí siempre hay de todo tipo de comentarios. Hay comentarios, digamos, a favor del gobierno, gente que es muy seguidora, fanática, pero a ellos yo les llamo, o sea, ustedes vean su realidad, traten de analizar qué es lo que está pasando. No es cierto, no se crean todo, hay muchas cosas que en realidad a usted se las venden de una manera, la apariencia es lo que juega. Trate de hacer un pensamiento crítico, un análisis objetivo, con sentido común, viendo las cosas como son, y no sobre la base de preconcebir cosas, ¿ya? De asumir un discurso y una narrativa. De eso se trata este ejercicio. Vamos a seguir generando contenido, tratando de poner temas en discusión con gente que sabe, con expertos, con ejercicios prácticos que están sucediendo, para tratar de en realidad seguir estimulando que el país debe tener en realidad la posibilidad de criticar a sus funcionarios. Los funcionarios son empleados del pueblo, no son otra cosa, son empleados del pueblo. Y si usted no lo mira como empleados del pueblo, van a terminar abusando de usted. Y eso vamos a tratar de evitar. Así que nos quedamos hasta acá. Abrazos y nos vemos en la próxima.